Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Lo segundo que tenemos que aprender los hijos de Dios, los creyentes de Cristo, para fortalecernos en el poder y en la fuerza del Señor, es que debemos enfrentar el mundo. Pero entonces viene una pregunta: ¿cómo enfrentar el mundo? Muchos cuando llegan a Cristo con ganas de seguir al Señor y de ser radicales en todas las áreas de su vida, no quieren nada del mundo. Sin embargo, como no saben manejar las diferentes situaciones, se dejan vencer por las circunstancias. Los creyentes de Cristo tienen el deseo y las buenas intenciones en su corazón de agradar a Dios, de abandonar los vicios, amigos que no son de bendición y todo aquello que en algún momento los esclavizaba. Pero ceden muy fácilmente a la tentación cuando no saben reaccionar frente a algunas situaciones embarazosas. Y es que hoy por hoy las tentaciones están más intensas que nunca. En este tiempo el enemigo tiene muchas más herramientas para emplear sus artimañas de tentación contra los hijos de Dios. Encontramos entonces la televisión, la música que no agrada a Dios, que no edifica, que no es de bendición, las redes sociales, el internet, el campus académico, llámese el colegio, el instituto, la universidad, el contexto laboral, entre muchos más. Ahora bien, el problema no es en sí las herramientas que pueda usar el enemigo en nuestra contra. El problema radica es cuando somos presa fácil de sus trampas, de sus artimañas, y entonces terminamos por volver a quedar esclavos de aquello en lo que Dios ya nos había hecho libres. El problema sucede cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Entonces el problema no es la música, la universidad, el trabajo, no. El problema es cuando sacamos a Dios de nuestras vidas y de las diferentes áreas de nuestras vidas. Pero surge otra pregunta: ¿qué es el mundo? Entonces el mundo representa todo aquello que desagrada a Dios, que se opone a sus enseñanzas y principios y que está bajo la influencia del enemigo, o sea, el diablo. Y entonces dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18 al 21. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ojo, discernimiento para conocer al que es verdadero y lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina Juan diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El mundo es todo aquello, todo aquel que está bajo la influencia del enemigo, del maligno, en lo que Dios no tiene parte, no tiene nada que ver, y peor aún, que saca a Dios del corazón de las personas, especialmente de los hijos de Dios, y que por lo tanto se termina convirtiendo eso en un ídolo que nos vuelve a esclavizar y terminamos otra vez por servirle. Pero también lo es las filosofías,
los conceptos y las doctrinas que distorsionan o denigran a Cristo y su obra en la vida de las personas, ofreciendo otro tipo de alternativas para la salvación diferente al establecido por Dios en su bendita palabra. Todo esto son manifestaciones del mundo. El apóstol Juan señala tres aspectos que manifiestan el amor al mundo. Y entonces él habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces dice la palabra en primera carta de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo. ¿Cuál es el problema? Amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, eso que ya Satanás tiene poder y tiene autoridad, hermano, yo tengo que estar lejos de eso. Si alguno ama al mundo, ojo a esto, el amor del Padre no está en él. Quien es presa del mundo, quien ama al mundo, tiene que tener algo claro, y es que ni Dios ni su amor está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así yo le coloque el nombre de Dios, así yo le coloque el nombre de Cristo, mi hermano, lo del mundo no le pertenece a Dios, no proviene de Dios, sino del mundo y de aquel que lo gobierna. Y entonces dice la palabra, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces vamos a hablar del primer aspecto del que habla Juan, y es de los deseos de la carne. Son aquellos que están por naturaleza en nosotros y nos impulsan a hacer lo malo, incitándonos aún desde niños a seguir lo que la carne quiere, desea, anhela. Se pueden describir como la satisfacción, pasión o goce que se siente por las cosas incorrectas, que están lejos de la cobertura y de los parámetros de Dios, que no le agradan a Dios y con las cuales le damos lugar en nuestro corazón al pecado. Entonces dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 17 al 21, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos tienen una batalla diaria, constante, sonante, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais o lo que es correcto. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces me encanta lo que dice en la primera parte de ese texto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que es correcto hacer, lo que está como anhelo en nuestro corazón hacer. Esto muestra el conflicto que vive todo creyente, repito, todos los días, desde que se levanta, mientras duerme y hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo venga o hasta que partamos de este mundo antes. La carne quiere una cosa y el espíritu otra cosa. De ahí la importancia de alimentar nuestro ser espiritual. Este texto de Gálatas nos da una larga lista de los pecados de la carne, que incluye los pecados sexuales, los relacionados con las religiones paganas, o sea, la hechicería, la idolatría, pero también de los relacionados con el temperamento y el carácter.
Y entonces en el mismo texto encontramos la otra cara de la moneda y es el fruto del Espíritu Santo, que es todo lo opuesto a la carne, y entonces hablamos de todo lo relacionado con Dios, como es el amor, el gozo y la paz. Esto es algo que viene directamente de Dios, que no tiene explicación. Pero viene lo que tiene que ver con nuestra relación con otros, o sea, con los demás. Y entonces hablamos de la paciencia, la benignidad y la bondad, otros atributos o virtudes que vienen directamente de Dios y que por tanto no hay explicación para ellos, son un misterio divino, pero lo recibe y los disfruta quienes cada día están con el Señor, viven a Dios, están fuertes espiritualmente, pero también vienen otros atributos y estos tienen que ver con nosotros mismos, como lo son la fe, la mansedumbre y la templanza. Repito, los relacionados con Dios, amor, gozo y paz. Otros que tienen que ver con nuestra relación con los demás, paciencia, benignidad y bondad. Y los que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestro ser, y esto es la fe, la mansedumbre y la templanza. Nuestro propósito debe ser entonces que nuestro espíritu sea fortalecido en Dios y en el poder de su fuerza, y por tanto, fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza, podamos entonces vencer la lucha contra la carne, contra el mundo. Un hombre muy reconocido en el ámbito cristiano lo ilustra de la siguiente manera. Un pescador bajaba al poblado todos los sábados por la tarde. Siempre traía con él a dos de sus perros. Uno era blanco y el otro era negro. Les había enseñado a pelear cuando él les ordenaba hacerlo. Todos los sábados por la tarde, en la plaza del pueblo, se juntaba la gente para ver pelear a estos dos perros, y los pescadores hacían sus apuestas. Un sábado ganaba el perro negro y otro sábado ganaba el perro de color blanco. Pero el pescador siempre terminaba ganando. Un día sus amigos empezaron a preguntarle cómo él hacía, a lo cual este pescador les contestó: dejo hambrear a uno y alimento al otro. El que alimento siempre gana porque se siente más fuerte. Esto nos enseña que si queremos vencer los deseos de la carne, debemos prestar mucha atención a nuestro espíritu, a fortalecerlo, a alimentarlo y a cuidarlo de tal manera que ante la tentación el Espíritu de Dios en nosotros prevalezca en nosotros, sea más fuerte que nosotros. En la próxima entrega te estaré hablando del otro aspecto del que habla Juan, y es de los deseos de los ojos. No te lo pierdas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te desafíe, que el Señor te fortalezca, que el Señor cada día te ayude a vencer al mundo, y en especial a esto primero, o a este primer aspecto del que nos habla la palabra, y es los deseos de la carne. Dios te bendiga, paz de Cristo.